Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a esta mañana, a este tiempo, a nuestro TCD, nuestro tiempo con Dios de hoy, viernes. Antes de empezar, acompáñame a orar. Padre Santo, muchas gracias por este tiempo que nos das nuevamente de poder compartir tu palabra. Oro, Señor, que cada persona que oye este mensaje, este devocional, sea de bendición para su vida. Señor, seas tú obrando en sus corazones día a día para que puedan hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Seguimos ya, estamos terminando el libro de Esdras, ¿verdad? Ya estamos en el capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 15 al 44. Y el tema de hoy es decisión, arrepentimiento y restauración. Dice, la palabra de Dios dice, Esdras capítulo 10, versículo del 16 al 44. Dice: Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. El primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Yarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Hananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Masías, Elías, Semaías, Gesiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elionai, Masais, Ismael, Natael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaya, Petayas, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telem y Uri. Asimismo de Israel, de los hijos de Parós, Ramía, Jesías, Malquías, Jamín, Eleazar, Malquías y Benaya. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías, de Jehiel, Abdí, Jeremot y Elías. De los hijos de Satú, Elionai, Eliosib, Matanías, Jeromat, Jasab y Asisa. Y de los hijos de Bebai, Jonaham, Hananías, Jabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adai, Jasub, y Seal y Ramot. De los hijos de Penahomat, Adna, Kelal, Benaya, Masías, Matanias, Besalel, Biniu y Manasés. Y de los hijos de Harim, Eliezer, Isías, Malquías de Semayas, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías. De los hijos de Jasum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Maram, Uel, Benaidas, Bedías, Culeu, Banías, Meromet, Eliasib, Matanías, Matenai, Jasai, Bani, Binusi, Simei, Selemías, Natam, Adaya, Macadebai, Sasai, Sarai, Azarel,
Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Zabad, Sebina, Yadau, Joel y Benaya. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos, ¿verdad? Son bastantes nombres, pero nos habla la palabra de Dios que Esdras, ¿verdad?, ejecuta una decisión de manera sistemática y rotunda. Al ver la situación, al ver que su comunidad que había retornado del cautiverio, que eran pocos en número, pero era un pueblo que estaba debilitado y amenazado por las influencias paganas. Así que viendo él la situación del pueblo de Israel, él toma una decisión y verdad, y es de nombrar a personas encargadas a investigar quiénes se habían casado con los gentiles. Y después de un trabajo de 3 meses, Esdras logra tener una lista que reflejaba bien la situación del pueblo de Israel. Y frente a la problemática, ellos tomaron una decisión. ¿Y cuál era la decisión? De separarse de las mujeres gentiles que habían tomado. ¿Y por qué se separaban? ¿No? ¿Por qué tenían que separarse? Pues el propósito de separarse era restaurar la identidad de Israel como pueblo santo de Dios. Fue una decisión radical que ellos tomaron, y por esto Esdras toma esta medida que parece drástica, ¿verdad? ¿Para qué? Para proteger al pueblo de Israel de las influencias externas y dañinas. Recordemos que ellos habían casado con mujeres paganas, mujeres de otras ciudades que tenían otros dioses, que tenían otras costumbres, ¿verdad? Y entonces, al dejarlas que las mujeres se queden ahí en el pueblo, y aún siendo casadas, el pueblo iba a ser dañado y el pueblo iba a tener esas influencias dañinas. Recordemos que era el pueblo santo de Dios. Entonces es por eso que Esdras tomó esta decisión, ¿verdad? Esta medida drástica para disolver toda situación difícil con respecto al pueblo de Israel. Y es igual en nuestros tiempos, hermanos, en nuestras iglesias. En la iglesia, muchas veces la iglesia ha tomado costumbres, actitudes, comportamientos, ¿verdad? Hábitos del mundo, muchas veces, y muchas veces del mundo, cosas que puede hacer daños, nos puede hacer daños como cristianos y puede hacer daño a la iglesia. Y mi pregunta es en esta mañana, ¿qué decisión vas a tomar tú para proteger, ¿verdad?, tu vida congregacional? ¿Qué vas a hacer tú para proteger tu vida espiritual? ¿O qué vas a hacer tú para proteger a tu familia? Así como Esdras tomó una decisión radical, la palabra nos enseña a través, ¿verdad?, de esta historia que vemos, que él tomó una decisión extrema, drástica, para cortar con todo vestigio de pecado, ¿verdad?, y de cosas dañinas para el pueblo de Israel. Es igual como creyentes, nosotros tenemos que tomar medidas duras ante el pecado, medidas drásticas ante cualquier situación externa que pueda estar en nuestras vidas, o pueda habitar en nuestras familias y aún dentro de la iglesia, para no echar a perder nuestra comunión con Dios, o no echar a perder nuestra familia, o quizá nuestra, ¿verdad?, la iglesia en la cual nosotros estamos asistiendo. También vemos en los versículos del 18 al 44 del capítulo 10, vemos cómo ya Esdras tiene la lista de aquellas personas que se habían casado con los gentiles. Y Esdras, ¿verdad?, se da cuenta que en esa lista la mayor parte eran sacerdotes que habían estado trabajando, sirviendo en el templo. ¿Sí? Entonces, esto, hermanos, refleja la decadencia
mayor en los sacerdotes que debían haber guardado la santidad, debían haber estado en primer lugar ahí guardando la santidad del pueblo de Dios, guardar la santidad de su relación con Dios. Pero en la lista que tenía Esdras, en un gran número, porcentaje, eran sacerdotes que habían tomado como mujeres, ¿verdad? Como esposas, ¿verdad? A mujeres gentiles, a mujeres paganas, ¿verdad? De otras naciones, de otros pueblos que tenían otras costumbres, inclusive que tenían otros dioses. Los sacerdotes, después de despedir a las mujeres gentiles, porque ellos, recordemos, tomaron una decisión, y esa decisión era despedir a todas esas mujeres que estaban en el pueblo de Israel y con la cual se habían, ¿verdad?, casado. Entonces tomaron esa decisión de despedir a todas esas mujeres y aparte tomaron otra decisión, que era presentar una ofrenda de reparación por su pecado y para que vuelvan a ejercer el sacerdocio. Entonces los sacerdotes y todo lo que estaban en la lista, ¿verdad? Hablo de los cantores, de los sacerdotes, ¿verdad? Todos ellos que estaban en la lista de aquellos que habían tomado mujeres paganas, todos reconocieron que habían pecado contra Dios. Cuando dice presentaron ellos, cuando dice tomaron esa decisión de presentar una ofrenda, quiere decir que ellos reconocieron que lo que habían hecho era pecado. Ellos habían reconocido que lo que habían hecho estaba fuera de la voluntad de Dios. Es por eso que ellos tomaron esa decisión de presentar una ofrenda de reparación por sus pecados. Y la purificación no solamente fue, ¿verdad?, para estas personas que estaban en esta lista, ¿verdad?, de mala fama, entre paréntesis, sino también la purificación alcanzó a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces la lista, hermanos, de la mala fama, entre paréntesis, como decía, también era una lista de restauración mediante el arrepentimiento. Sí, hermanos, estas personas se habían desviado, habían tomado costumbres, paganas, habían tomado mujeres paganas, habían hecho lo malo delante de Dios, pero ellos reconocieron su pecado delante de Dios. Hermanos, como ellos, como nos muestra esta historia, nosotros también en nuestras vidas podemos tener áreas, ¿verdad?, que necesitan ser restauradas mediante el arrepentimiento y la determinación. ¿Qué vamos a hacer? Vemos aquí en esta historia bíblica que ellos tomaron una decisión. Ellos tomaron una decisión firme, y esa decisión constó, ¿verdad? Constó con también el arrepentimiento para sus vidas. Y cuando hay arrepentimiento, cuando uno reconoce su pecado delante de Dios y no pone excusas, ¿verdad?, sino dice: sí, Señor, he pecado contra ti, he hecho lo malo, he desobedecido, no estoy haciendo las cosas de acuerdo a tu voluntad, quizá estoy teniendo costumbres que no te agradan, hábitos que quizá hasta estoy siendo igual, imitando al mundo en mi vida. Señor, me arrepiento. Y cuando hay arrepentimiento de corazón, cuando reconocemos nuestro pecado delante de Dios, hay restauración por parte de Dios, hermanos. Dios es un Dios de misericordia. En misericordia, aquel que se acerca a Él con humildad, que se acerca a Él reconociendo su pecado. El pueblo, ellos tomaron una decisión, se arrepintieron y hubo una restauración para sus vidas. Mi pregunta es en esta mañana para ti: ¿qué vas a hacer tú ante el pecado en tu vida? ¿Qué vas a hacer tú en esa área que tú crees o que el Espíritu Santo quizá te ha revelado que no estás bien, que de repente has pecado contra Dios, has ofendido a Dios, no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué decisión vas a tomar tú ahora? Yo te invito a que tomes la mejor decisión, que es arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos y volverte a Dios de corazón. Y vas a encontrar restauración para tu vida o para tu familia, aún para tu iglesia.
Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por este tiempo. Oro, Señor, que tú bendigas a mis hermanos o amigos que están viendo este video, Señor, este devocional. Ayúdalos, fortalécelos, Señor. Seas tú ayudándoles a que tomen una decisión radical en sus vidas frente al pecado, frente a aquellas cosas, áreas en sus vidas que no están bien. Señor, oro que les des la determinación, Señor, de arrepentirse para que pueda venir restauración a sus vidas, a su familia, a su economía, a su iglesia. Señor, gracias porque tú eres el Dios misericordioso y que nos ama con amor incondicional. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que canto para ti.